¿Qué tal? Buenos días. Les habla profesor Marcos Aguirre, continuando con las clases virtuales para primer año de secundaria. Hoy día vamos a hacer el tema de fases de una sustancia. Para empezar con este tema que es muy importante, usted tiene que recordar las clases pasadas que hemos venido realizando. En video anterior que hemos tocado, hemos hablado acerca de la materia. ¿Qué cosa era materia? ¿Se acuerdan? Materia era todo lo que existe en el universo. Todo, sin excepción. Desde un pequeño grano de arena hasta el sol incandescente, enorme como es materia. Todo lo que se nos pueda ocurrir o pensar, saber que existe en nuestro cerebro, es materia. Tampoco podemos olvidar que materia existe en dos formas, tanto en forma condensada como en forma dispersada. Eso ya hemos hablado acerca de la materia. ¿Sí? También es muy importante conocer, para aprender acerca de la fase de una sustancia, conocer qué es la temperatura. Temperatura, para aquellos alumnos que de repente saben algo de esto, lo más importante de conocer de la temperatura es que la temperatura nos indica el grado de agitación de las moléculas. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura las moléculas se agitan con una mayor intensidad, con una mayor velocidad, con una mayor rapidez que cuando la temperatura es menor. Cuando la temperatura es menor, las moléculas están quietecitas, quietecitas, quietecitas. No llegan o se mueven, mejor dicho. Entonces, arranquemos por ahí. Cuando la temperatura aumenta, es mayor, las moléculas se agitan con una mayor intensidad. Cuando la temperatura desciende, es menor, las moléculas están quietas, tranquilas. ¿Y eso de qué depende? Depende de la transferencia de energía que haya, porque recuerda que el calor es una transferencia de energía. Entonces tú le transfieres energía a un cuerpo y harás que ese cuerpo cambie de fase, ya sea que esté en las tres fases conocidas, el curso de física que yo estoy dictándote, que solamente se estudia tres fases en la materia, pero todo el mundo ya sabe que hay más fases, pero en física se encarga de estudiar tres: fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Cuando hablamos de que un cuerpo puede cambiar de fase, ¿a qué me refiero? A que si tú a un cuerpo le haces variar su temperatura, este cuerpo cambia de fase. Pero si el cuerpo quedara en la misma temperatura, el cuerpo sigue estando en la fase que está determinada. Muy bien, empezamos entonces con el tema. Ya hicimos una introducción. Fase de una sustancia. Recuerda que hay fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Fase sólida. Tienen forma y volumen definido. ¿A qué se refiere con eso? Que un cuerpo sólido, tú no le puedes cambiar de forma, ni tampoco le puedes cambiar de volumen. Tienen forma y volumen definido. Un cuerpo sólido, su forma es complicado que tú lo cambies. Recuerden que por propiedades de la materia sí se puede cambiar, ¿no? Porque de repente, profe, pero los metales son sólidos y por maleabilidad lo ponemos en láminas, o de repente utilizamos alguna propiedad de la materia y le hacemos cambiar de forma. Claro, se puede hacer, pero el sólido tiene forma y volumen definido. También tú debes de saber que cuando hablemos de los sólidos, en fase sólida un cuerpo está en estado sólido, tiene una fuerza de cohesión muy grande. Pero ¿fuerza de cohesión de qué? De repente alguien me dice, ¿no? Profe, ¿de qué estamos hablando? ¿Fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión entre las moléculas. Un cuerpo sólido, molécula con molécula, está ahí con una fuerza de cohesión, una fuerza que es complicado que tú lo separes. Ahí, fuerte, fuerte, la fuerza de cohesión es enorme. Pero sin embargo, si tú te vas a la siguiente fase de la materia, que es fase líquida,
la fuerza de cohesión en la fase líquida ya es menor a la fuerza de cohesión en la fase sólida. Es menor. O sea, profe, me está diciendo que la fuerza de cohesión en cuerpos sólidos es mayor a la fuerza de cohesión en cuerpos en estado líquido. Claro, es lo que te estoy diciendo. Ahora, cuando un cuerpo está en estado líquido, fase líquida, el cuerpo tiene forma variable, pero volumen definido. Y eso lo podemos saber, pues, porque, por ejemplo, tú te compras 1 litro de gaseosa. Tú tienes 1 litro, un volumen definido, que es 1 litro. Pero tú llegas a tu casa y lo sirves, la gaseosa, en recipientes de diferentes formas. Tú de repente lo sirves, la gaseosa, en un vaso largo, o de repente lo sirves en un vaso gordo, en un vaso chato, no sé, en un vaso de repente que te ha comprado de repente por ahí en la calle tu mamá, en forma de repente de algún animalito, o en forma de un cisne, no sé cuántos vasos o cuántos recipientes de diferente forma hay. Y tú lo echas tu gaseosa ahí. ¿Y qué tienen en común los líquidos? Los líquidos tienen en común una propiedad maravillosa, que es que el líquido se adapta al recipiente que lo contiene. O sea, el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Y es verdad, tú echas el líquido en un vaso largo, toma la forma del vaso largo. Tú le echas el líquido en un vaso gordo, chato, toma la forma del vaso gordo y chato. Tú le echas el líquido en un vaso en forma de cisne, toma la forma del cisne. O sea, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y la fuerza de cohesión es muy importante entre las moléculas en fase líquida es menor a la fuerza de cohesión en fase sólida, que tienen forma y volumen definido. ¿Correcto? Entonces, pasamos a la siguiente fase. A la siguiente fase, que es la fase gaseosa. La fase gaseosa ya es quizás diferente a las 2 fases anteriores que hemos venido estudiando o te he venido explicando. No tienen forma ni volumen definido. Y es verdad, tú colocas una olla llena de agua a la cocina le proporciona calor, recuerda que el calor es una transferencia de energía, al proporcionarle calor hace que la temperatura del agua aumente, ¿y qué más hace? Que las moléculas se agiten con mayor velocidad, porque recuerda, ¿qué hace la temperatura? Te mide el grado de agitación de las moléculas, entonces se agitan con mayor intensidad, y entonces al momento de, por ejemplo, el agua, tú dime, ¿a qué temperatura hierve? A ver, dime. Muy bien, a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados el agua comienza a hervir, ¿y qué es lo que pasa? Las moléculas están tan agitadas que comienzan a alborotarse de una manera estrepitosa, su rapidez aumentó, y cuando tú ves en tu cocina, cuando el agua está hirviendo, las moléculas quieren saltar de la olla y al momento de saltar comienzan a formar burbujas. Y es cuando tú identificas que el agua está hirviendo, porque las moléculas quieren salir de la olla y comienzan a moverse. ¿Te das cuenta? Porque se agitaron con una mayor rapidez debido a que la temperatura aumentó. ¿Pero por qué la temperatura aumentó? Porque le proporcionaste calor. ¿Qué es el calor? Una transferencia de energía. Todo siguiendo una regla. Señores, la fuerza de cohesión entre las moléculas en una fase gaseosa es bien débil, recontra pequeña. Entonces pongamos el orden. ¿De quién la fuerza de cohesión entre las moléculas es mayor? ¿De los sólidos, de los líquidos o de los gaseosos? Muy bien, de los sólidos. Después, ¿de quién es menor? De los líquidos. Y después, ¿de quién es recontra débil o pequeña? De los estados gaseosos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los metales son sólidos. Y un metal, ¿tú lo puedes convertir en estado líquido? ¿En fase líquida? Claro. Pero un metal, para convertirlo en fase líquida, tengo que llevarlo a elevada temperatura. Cuando un metal lo llevamos a una temperatura elevada, se convierte en estado líquido. Pero tiene que ser una temperatura enorme. Pero existe un metal que a la temperatura ambiente que todos los seres humanos vivimos,
está en estado líquido. ¿Quién crees que es ese metal? Ah, muy bien, el mercurio. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente, a la temperatura normal, a la cual nosotros estamos, está en estado líquido. El único metal. Los demás metales sí están en estado sólido, a no ser que lo llevemos a grandes temperaturas, a temperaturas elevadas, y se convierta en estado líquido. ¿Te das cuenta? Una cosa que yo quiero que entiendas, que acá y cada elemento tiene dos temperaturas, por decirlo así, dos temperaturas tope, que es la temperatura de ebullición y la temperatura de solidificación. ¿Cómo así? Por ejemplo, el agua líquida, ¿a qué temperatura se convierte en agua sólida? O sea, en hielo. A 0 grados centígrados. Pero el agua líquida, ¿a qué temperatura se convierte en vapor? O sea, en estado gaseoso. A 100 grados centígrados. Tomando como referencia el agua tiene dos temperaturas. 0 grados centígrados, la temperatura de solidificación del agua. 100 grados centígrados, temperatura de ebullición del agua. O sea, a 100 grados centígrados el agua se comienza a convertir en estado gaseoso. A 0 grados centígrados el agua se comienza a convertir en estado sólido. Y de 0 a 100, todo el agua es estado líquido. De 0 a menos sólido, de 100 a más estado gaseoso. Pero mucho cuidado. No porque el agua llegue a 100 grados, ya todo se convierte en estado gaseoso. No. Se comienza a 100 grados centígrados, se comienza a convertir en estado gaseoso. Es decir, en el cambio de fase, la temperatura permanece constante. 100 grados centígrados para que el agua en estado líquido se convierta en estado gaseoso. Igualito por acá, para que el agua líquida se convierta en agua sólida, que es hielo, ¿qué temperatura? 0 grados. Pero yo te estoy diciendo que el agua ya llega a 0 y ya se convirtió en hielo. No. Cuando llega a 0, se comienza a convertir en hielo. Pero cuando hay cambio de fase, la temperatura permanece constante. O sea, mucho cuidado. Cuando la fase líquida, sólida y gaseosa cambian de estado, tiene 4 nombrecitos. Miren por aquí. Cuando el sólido se convierte en líquido, se conoce con el nombre de fusión. Fusión. Pero cuando el líquido se convierte en sólido, se conoce con el nombre de solidificación. Entonces, cuando a ti te digan, voy a fusionar 10 gramos de hielo, ¿qué te estás entendiendo? Que el hielo que está en estado sólido lo quiero convertir en estado líquido. Eso se llama fusión, de sólido a líquido. Cuando el líquido se quiera convertir en estado gaseoso, en fase gaseosa, se llama vaporización. Pero cuando el estado gaseoso se quiera convertir en estado líquido, se llama condensación. ¿Correcto? Entonces, cuando a ti te dicen, oye, es 10 gramos de agua, vaporízalo. O sea, ¿qué cosa significa vaporizar? Que el estado líquido lo convierta en estado gaseoso. Un alcance más que tienes que saber acerca de las 3 fases que la física estudia, sólida, líquida y gaseosa, que la densidad en ese orden es mayor a la densidad en el orden que te estoy mencionando. O sea, ¿a qué me refiero? Que la densidad de los sólidos es mayor a la densidad de los líquidos y la densidad de los líquidos a su vez es mayor a la densidad de los estados gaseosos. O sea, la mayor densidad es para los sólidos, continúa la densidad para los líquidos y continúa la densidad para los que están en estado gaseoso. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Quien le habló fue el profesor Marcos Aguirre. Esperemos que las clases virtuales te estén sirviendo. Nos vemos.